¿Quién no conoce a la Pantera Rosa? Ese personaje animado que es una pantera y es de color rosa. ¿Qué quieren que les diga? Tiene un nombre muy descriptivo, pero bueno, ya en serio, este personaje es uno de los más emblemáticos de la animación. Yo lo pondría al lado de grandes como Bugs Bunny, como Mickey Mouse. Ha tenido cortometrajes, series animadas, mucho merchandising. En fin, creo que hay pocas personas en el mundo que no estén familiarizadas con este personaje. Pero saben ustedes que su origen no se encuentra en las caricaturas, sino en la gran pantalla. Así es, su origen se remonta al año 1963 en la película del mismo nombre, dirigida por Blake Edwards. Esta película no solo serviría como el origen de este emblemático personaje animado, sino que daría inicio a una saga que duró 30 años. Así es, a lo largo de 3 décadas tuvimos una serie de 9 películas, que aunque contaban con la aparición de este personaje animado, estaban protagonizadas por el Inspector Clouseau, interpretado por el legendario actor Peter Sellers. Así que para rendir homenaje a quien me parece es uno de los actores cómicos más emblemáticos de todos los tiempos, decidí traerles mi ranking de la saga de la Pantera Rosa, una saga de películas que quizá en la superficie parezcan simples comedias, pero créanme, tienen una historia fascinante y bastante compleja tanto enfrente como detrás de la cámara. Así que acompáñenme para escuchar mi opinión y adentrarnos juntos en el bizarro mundo de la Pantera Rosa. Este es mi top 9 películas de la Pantera Rosa. Como ya mencioné, la saga de la Pantera Rosa estuvo activa por 30 años y en ese tiempo pasaron muchas cosas que hicieron que la franquicia se viera afectada, pero ninguna de ellas fue tan grande como lo fue la muerte de Peter Sellers. Como veremos una y otra vez a lo largo de este video, el fallecimiento del actor fue un golpe muy duro para la franquicia y la serie intentó revitalizarse muchas veces sin la presencia de Peter Sellers, pero para mí el peor intento fue sin duda El hijo de la Pantera Rosa. Esta fue la última película de la serie y creo que es muy obvio ver por qué. Como el título lo da a entender, en esta película seguimos a el hijo del Inspector Clouseau. El personaje está interpretado por el ganador del premio de la Academia, Roberto Benigni, y si no es muy obvio por mi posicionamiento de esta película, aquí no hace un muy buen trabajo. Su personaje no me pareció nada interesante y francamente siento que no mostró mucho su carisma en esta película. No sé qué tanto sea culpa suya o si fue más un tema de guión, pero en serio no hay nada que me interese de este personaje. Es importante mencionar que todas las películas de esta franquicia, con excepción de una, fueron dirigidas por Blake Edwards. Así es, el cuate que dirigió la primera película, dirigió también esta, que fue la última. Y aquí la verdad eso es difícil de creer. Las películas de la Pantera Rosa suelen tener mucha personalidad y esta no tiene nada de eso. Todo se siente demasiado genérico, los chistes nunca aterrizan y la acción es aburrida, es muy plana. La franquicia nos ha dado otras películas que no son muy buenas, pero esta es evidentemente la peor de todas. No tiene casi nada que valga la pena y es la única que no tengo ningún interés en revisitar en el futuro. Como ya les dije, a esta franquicia le costó bastante seguir adelante después de la muerte de Peter Sellers, con muchos intentos fallidos por darle nueva vida a la franquicia. Y el primero de esos intentos fue El rastro de la Pantera Rosa, y para poder continuar con el legado del Inspector Clouseau, el director Blake Edwards decidió utilizar escenas eliminadas de Peter Sellers para poder tener aún al personaje como el protagonista. Y esto definitivamente fue una jugada muy arriesgada. En años más recientes creo que ya es más común esto de revivir a un personaje por medio de material inédito, pero creo que esto fue algo muy raro para la época y algo que pudo haber salido o muy bien o muy mal. Para mí en lo personal el resultado final fue algo bastante mixto. La primera mitad de esta película me parece fluye inesperadamente bien. Siento que si uno no tiene el conocimiento previo de que estas son escenas eliminadas, sí te creerías que revivieron a Peter Sellers para poder hacer esta película, pero por la mayor parte la historia se siente demasiado limitada. Creo que había muchas mejores formas de seguir la historia sin Peter Sellers. Yo personalmente le hubiera pasado la batuta a Kaito, el sidekick del Inspector Clouseau,
Pero esta película salió en los 80s, entonces creo que Hollywood no estaba listo para darle una franquicia así de grande a un actor asiático. Entonces sí, aunque esta mezcolanza de escenas nuevas y escenas viejas en momentos resulten en una película algo aburrida, creo que sigue siendo un bonito homenaje a Peter Sellers, y si eres fan del actor y sobre todo de la franquicia, creo que vale la pena verla al menos una vez. Tras el estreno de El rastro de la Pantera Rosa, Blake Edwards dijo: ok, ya rendimos homenaje a Peter Sellers, es hora de ponerle un nuevo protagonista a esta franquicia, pero desgraciadamente esta película solo me parece ligeramente mejor a la que vino antes. La principal razón es porque al menos aquí ya no dependemos mucho de material inédito, esta es una película completamente compuesta de material nuevo. Pero el gran problema que tiene esta película es muy parecido al que tiene El hijo de la Pantera Rosa, y este es su protagonista. Aquí nuestro personaje principal es el detective Clifton Slee, interpretado por Ted Wass. Si no le suena el nombre del actor y si no le suena el nombre del personaje, no los culpo porque ¿quién chingados es este actor y quién chingados es este personaje? El filme nos tira como protagonista a un random total, un cuate que no sé cómo rayos consiguió el protagónico de esta película. El guión le da uno que otro momento gracioso, pero este actor no tiene nada de carisma y para el final de la película realmente no sientes que conozcas a este personaje. No me sorprende que esta haya sido la primera y última vez que vimos a este cuate porque en serio no tiene nada memorable. La película termina saliendo a flote un poco nada más por el regreso de muchos personajes emblemáticos de esta saga y también por un cameo bastante gracioso de Roger Moore como el Inspector Clouseau. A diferencia de las películas de las que hablamos previamente, esta película al menos es entretenida y con todo y su baja calidad me gusta el cierre que le dan a la historia. Siento que si esto hubiera sido la última película de la saga, hubiera sido un final bastante satisfactorio. La película encuentra una forma muy padre para conectar con la primera película, haciendo que se sienta de alguna forma como un círculo completo, pero aún así siento que esta es una película que sufre muchísimo de la ausencia de Peter Sellers y pudo haber sido muchísimo mejor. Después del éxito de las primeras dos películas de La Pantera Rosa, el estudio empezó a trabajar rápidamente en una tercera película. El problema aquí fue que Peter Sellers y Blake Edwards no estaban disponibles, por lo que el estudio estúpidamente decidió hacer la película sin ellos, resultando en la única película de la saga que no protagonizó Sellers cuando aún estaba con vida, y también la única de toda la franquicia que no dirigió Edwards. Y aunque esto suena como una receta para el desastre, y muchos creen que sí lo fue, para mí esta no es una película tan mala. Protagonizando como el Inspector Clouseau tenemos a otra leyenda del cine, Alan Arkin, y aunque sí nadie interpreta al Inspector Clouseau como Peter Sellers, Alan Arkin no me pareció que hiciera un trabajo terrible. El cuate obviamente es talentoso, sabemos que también es muy gracioso. Mi único gran problema con su interpretación es que a veces grita demasiado. Esta es una de esas películas donde creen que porque un personaje esté diciendo las cosas muy fuerte ya va a ser gracioso, y no, aquí el personaje puede ser molesto en varias partes, lo cual sí es un gran problema, pero les digo, cuando es gracioso, vaya que te hace reír muchísimo. Y es que la comedia de esta película es súper impredecible, algunos chistes pegan súper bien pero otros fracasan rotundamente. Las otras películas de La Pantera Rosa me parece son más consistentes y por lo general están mucho mejor escritas. Esta película sufre en mayor parte por esa comparación que hay con las películas de Peter Sellers, pero para mí la película está lejos de ser terrible. Creo que es una cinta que recibe demasiado odio y aunque no la estoy poniendo tan arriba de esta lista, creo que sí está bastante lejos de ser de las peores de la saga. Pero bueno, ya hablamos de todos los intentos de la franquicia por continuar sin Peter Sellers. Ahora hablemos de las películas que sí protagonizó el hombre, el mito, la leyenda. Y es que para mí todas las películas que protagonizó Sellers valen la pena, todas tienen algo memorable, algo que las hace destacar. Pero en quinta posición decidí dejar a La venganza de la Pantera Rosa. Esta fue la última película que protagonizó Sellers antes de morir, y es una que, aunque rehúsa algunas ideas de películas pasadas, sigue funcionando bastante bien.
Esta cinta tiene cosas que adoro. Para empezar, le dieron algo más que hacer a Keito. El fiel ayudante del Inspector Clouseau me parece uno de los mejores personajes de la saga y tristemente nunca le daban nada que hacer, pero aquí fue la única vez que dijeron ok, vamos a meterlo un poco más en la historia y creo que es algo que realmente debieron haber hecho más. En esta película es muy gracioso. Y también admitiré que esta cinta tiene mis créditos iniciales preferidos de toda la saga. Todas las películas abren con una pequeña animación, por lo general protagonizada por la ya mencionada Pantera Rosa. Y los créditos de esta cinta me parecen los más emblemáticos, la animación me parece increíble, pero sobre todo me gusta la música que usan aquí. Le meten un solo de guitarra, tiene un estilo como retro, como disco, es una maravilla. La única razón por la que no pongo esta película en una posición un poco más alta es porque esta película tiene algunas cosas que no envejecieron tan bien. Al ser una franquicia que tiene más de 60 años, absolutamente todas las películas tienen machismo, tienen racismo, entonces pecan de esto de una forma u otra. Pero esta en particular tiene unas cosas un tanto racistas que creo de ninguna forma podrías hacer hoy en día. Aún así, La venganza de la Pantera Rosa me parece una película muy divertida, uno de muchos ejemplos de lo gracioso que era Peter Sellers como el Inspector Clouseau. Y aunque en su momento la gente no sabía que esta sería su última película como el personaje, creo que eso hace que en retrospectiva esta sea una película muy especial. Para mí las 3 primeras películas de esta franquicia sirvieron como una prueba y error para ver qué cosas funcionaban. En la primera película vimos la introducción del Inspector Clouseau. En la segunda película tuvimos la introducción de muchos personajes clave de la franquicia. Y en la tercera película nos dimos cuenta que Peter Sellers era el único que podía interpretar al intrépido inspector. Fue así que con su cuarta película, El retorno de la Pantera Rosa, la franquicia finalmente encontró la fórmula perfecta. Esta película implementa una fórmula que todas las películas que vinieron después seguirían. Esta solidificó a personajes como Keito y Dreyfus como íconos, y fue la película donde realmente ya se vio realizado al personaje del Inspector Clouseau. Hasta este punto creo que Peter Sellers seguía trabajando en este personaje, ya sea por cómo se veía, cómo sonaba, pero aquí finalmente tenemos a el Inspector Clouseau que todos amamos y adoramos. La comedia también se siente está en un punto bastante bueno. Sí, en parte se siente como una repetición de lo que vino antes, pero también hace lo que toda gran secuela de blockbuster debe de hacer que la escala se sienta más grande. Personalmente no la tengo en la primera posición, pero es una película en la que casi todo funciona, y si tú no has visto ninguna película de la Pantera Rosa, creo que este es un excelente punto de inicio. Y en la tercera posición tenemos a la película que empezó todo, La Pantera Rosa de 1963. Quizá parezca choqueante que no haya puesto a la original en la primera posición, pero aún así La Pantera Rosa me parece una gran comedia. Hablemos primero de lo obvio, muchísimas leyendas nacieron en esta cinta. El personaje animado de La Pantera Rosa tuvo su inicio aquí, así como el emblemático tema de inicio por Henry Mancini. Y por supuesto, el personaje de El Inspector Clouseau. Pero la razón por la que esta película está en tercera posición es porque, al menos para mí, esta tiene muchísimo más que dar que solo estas 3 cosas. El tema inicial compuesto por Henry Mancini, sí, todos lo conocemos, sí, es emblemático. Pero en serio, los invito a escuchar todo el score de esta película. En serio, está repleto de grandes composiciones. Hoy en día siento que no se le pone mucho empeño a la música para comedias, pero aquí creo genuinamente que este es uno de los mejores scores de la historia. Esta fue la primera película en la que Sellers interpretó al Inspector Clouseau, y creo que si es algo evidente, se ve que todavía está encontrando el tono y la voz de este personaje, pero aún así se roba el show y aprovecha al máximo cada minuto que tiene en pantalla. Porque aunque ustedes no lo crean, el Inspector Clouseau, el personaje más emblemático de esta franquicia, ni siquiera empezó como el protagonista. Aquí Sellers solo es parte de un ensamble más grande de actores, conformado por nombres de la época como David Niven y Capucine.
Y aunque sí estoy de acuerdo con los comentarios de algunas personas de que el inspector Clouseau no aparece lo suficiente en esta película, para mí el resto de los personajes aquí son también muy emblemáticos. Muchos la recordarán nada más como la película que vio el nacimiento de personajes que brillarían más en otras películas o caricaturas, pero para mí esta película es una comedia genuinamente divertida, súper caótica y llena de escenas hilarantes, que con justa razón merece su espacio como una película muy influyente en la historia del cine. Y en la siguiente posición tenemos a la secuela directa de La Pantera Rosa, y la que la gran mayoría considera es la mejor película de toda la saga, Un disparo en la oscuridad. Y aunque sí la primera película vio el nacimiento del inspector Clouseau, creo que esta merece el mismo mérito porque introdujo muchas cosas que terminarían volviendo icónico al personaje. Para empezar, la película tomó la gran decisión de tener a Sellers como el personaje principal. Al tener más tiempo en pantalla, el actor desarrolla mucho más al personaje y también se puede expandir muchísimo más en su universo. Es aquí donde conocemos a su fiel asistente Kato y a su jefe, luego archienemigo Dreyfus, dos personajes interpretados de forma brillante que se convertirían en íconos de la saga. Tenemos nuevas grandes composiciones de Henry Mancini, tenemos nuevas escenas emblemáticas que son muy graciosas. De hecho, creo que una de las razones por que la gente ama tanto esta película es por el tono que logra conseguir. Es una película que sí tiene slapstick, tiene cosas chuscas, pero tampoco es muy caricaturesca. Esta película también me parece una muy buena introducción a la saga, y es también uno de los mejores ejemplos de por qué Peter Sellers como el inspector Clouseau es una completa leyenda. Pero después de elogiar tantas películas de La Pantera Rosa, ustedes se han de estar preguntando, pues ¿cuál película puso en la primera posición? Si no es la original del 63, si no es Un disparo en la oscuridad, que es considerada la mejor por la crítica. Pues como ya les dije, aunque adoro todas las películas que protagonizó Sellers dentro de esta franquicia, para mí la mejor de todas es La Pantera Rosa ataca de nuevo. Esta fue la quinta entrega de la franquicia, siguiendo la historia directamente después de El retorno de la Pantera Rosa, y me parece que es una de las secuelas más orgánicas que tuvo toda la saga. En películas pasadas habíamos visto como el jefe del inspector Clouseau, Dreyfus, lo odiaba con muchísimo empeño, y esta película agarra ese concepto y hace una película completa alrededor de ello. Aquí Dreyfus ya se volvió completamente loco, el odio que tiene contra el inspector Clouseau lo consumió por completo y resulta en una película súper ridícula pero súper graciosa. Hay gente que no es muy fan del tono caricaturesco en estas películas, pero para mí funcionan más cuando nos dan ese tono, cuando nos dan slapstick, cuando nos dan esas secuencias que se sienten realmente como una caricatura en la vida real. Y esta película se siente completamente como eso, tienes chiste tras chiste y todos funcionan muy bien. Esta franquicia está llena de películas que disfruto, pero La Pantera Rosa ataca de nuevo es la más graciosa de todas. Y como esta es una serie de películas de comedia, creo que no tengo ninguna otra opción más que darle el primer lugar a esta hilarante película. Pero bueno, ese fue mi ranking de la franquicia de La Pantera Rosa. Si este video te gustó, no olvides que puedes darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Además de que puedes ponerme en los comentarios cualquier opinión que tengas sobre esta franquicia. Sé que es una saga de películas ya bastante vieja, pero créanme, tiene sus entregas que valen mucho la pena y si no las has visto, genuinamente te las recomiendo. Hasta entonces ya saben que yo soy Arturo Álvarez y nos veremos el próximo video.